Muy buenos días, hermanos. Es un gozo en la gracia del Señor, pues estar aquí hoy reunidos para celebrar juntos un año más de la gracia del Señor para con nosotros. Dios ha sido muy bueno. El Señor ha sido tan bueno que nos permite hoy el poder recordar y celebrar su fidelidad, no solamente con la Iglesia Luz y Esperanza, sino también en la vida de cada creyente que hoy ha sido partícipe también de acá, de esta iglesia, y que hoy también está en otros lugares sirviendo, alabando, adorando al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, porque Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Nosotros, hermanos, esperamos seguir avanzando en el favor del Señor hasta que Él venga o nos llame a su presencia. No, nosotros creemos que Cristo va a volver en cualquier momento, pero a la vez también esperamos que seguir haciendo, que el Señor nos encuentre aquí haciendo su obra. Es por eso que somos llamados a seguir esforzándonos diariamente en el Señor, y somos llamados no solamente en el tiempo de ahora, el tiempo que pasó, sino también en el tiempo que va a venir de aquí hacia adelante. No sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí. Lo cierto es que Dios tiene el pleno control absoluto de todo. Algunos de nosotros nos podemos sentir tal vez cansados. Algunos podríamos sentirnos tal vez agotados. Algunos podríamos decir, tanto tiempo he estado sirviendo al Señor, o tal vez en este tiempo las dificultades en las cuales te puedes encontrar podrían llevarte a pensar que estás agotado de poder servirle a tu Señor. Y podríamos caer en este pensamiento: ¿qué beneficio me trae servir a Dios? Podríamos caer en ese pensamiento. Y es ese pensamiento también que en su momento el pueblo de Israel había caído por causa de que ellos habían descuidado cierta parte de su vida, pero a la vez habían perdido el enfoque de estar centrados en Dios y empezar a centrarse en las dificultades. Hoy día vamos a meditar en el libro de Malaquías, por favor. Malaquías, el capítulo 3, de los versículos del 13 al 18. Donde vamos a meditar juntos. El título de nuestro sermón en esta mañana es: ¿qué beneficio trae servir a Dios? ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a orar. Maravilloso Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, en esta mañana también hemos venido a poder pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra, que nos animes, Señor, por medio de ella, que nos exhortes por medio de ella, y que Señor, nos sigas alentando a poder seguir caminando en este hermoso caminar contigo, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, y confiamos en que tú harás conforme tú has determinado hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos.
Como nosotros, los que somos de casa, durante algunas semanas atrás habíamos estado meditando en este hermoso libro de Malaquías. Habíamos visto que el pueblo se había vuelto indiferente al gran amor de Dios. Desde el inicio de este libro de Malaquías, el Señor había iniciado diciéndoles que yo los he amado, pero la respuesta insolente de este pueblo fue: ¿en qué nos has amado? Y de esta manera ellos habían estado contestando una y otra vez las palabras del Señor. Este pueblo le había dicho al Señor constantemente ante estas palabras que lo llevaba a reflexionar, pero ellos se mostraban indiferentes ante esa palabra del Señor. Y el Señor, en su gracia, le habla a su pueblo para mostrarles que el problema no estaba en Dios, sino que el problema estaba en la perspectiva pecaminosa, egoísta, temporal que el pueblo y los sacerdotes tenían por haberse alejado de la palabra de Dios, por haberse centrado en ellos mismos, en los problemas que estaban pasando, en no mirar y comprender que Dios tiene el control absoluto de todo. Y ellos, hermanos, por la impaciencia de no mirar en las promesas de Dios realizadas en sus vidas, habían dicho: el problema no está en mí, sino que el problema está en Dios. ¿Te has topado con algunas personas que pueden decir eso? Algunas por ahí que en el camino dicen: no, pero ¿por qué me tiene que ocurrir todo eso a mí? Si yo me porto bien, yo hago esto y lo otro. No, el problema tiene que estar en Él. O alguna persona que no conoce del Señor, que por ahí dice: pero ¿por qué sucede lo malo? ¿Por qué ocurre esta desgracia aquí y allá? No, Dios Él es el único culpable. Cuando en realidad, si nos miramos de una manera, de una perspectiva correcta, nos daremos cuenta que el problema no está en Él. El problema está en nosotros, porque nosotros a veces nos enfocamos más en las cosas materiales y temporales, que no nos damos cuenta de que tenemos un Dios que tiene el control absoluto de todo. Hace unas semanas atrás habíamos visto acerca de la queja que tenía el pueblo con Dios en el capítulo 2, en el versículo 17, donde habían preguntado y cuestionado: ¿por qué prosperan los malvados y sufren los justos? Y ahora en este pasaje que estamos meditando en esta mañana, parecería que la queja todavía continúa. Y uno tal vez podría preguntarse: ¿por qué el Señor tiene que volver a tratar nuevamente esta queja? El problema, hermanos, la respuesta está en que este problema no se resuelve de un día para otro. Alguien que se queja constantemente o que murmura constantemente acerca de sus problemas no se va a ir de la noche a la mañana. Es posible que hoy día diga ya no, y al día siguiente, cuando le ven otros problemas, vuelva a hacerlo. Es por eso que el Señor, en su inmensa gracia, vuelve a este tema para que el pueblo y nosotros podamos tener una perspectiva correcta, centrada en Él, centrada en su palabra, cuando nos veamos tentados a pensar que es en vano servirle a nuestro Señor. Cuando nosotros leemos esta porción de Malaquías 3, del 13 al 18, podemos notar que hay dos grupos dentro de este pasaje. Un grupo son los que no tienen temor del Señor, los que se quejan constantemente, los que murmuran constantemente. A este grupo, hermanos, nosotros debemos de evitar. Pero a la vez también hay otro grupo. El otro grupo es los que tienen temor a Dios. O en otras palabras, ese remanente. Este es el grupo, hermanos, donde nosotros debemos de estar. Y hoy vamos a ver estos dos grupos para poder meditar y darnos cuenta cómo son las características de ambos. En primer lugar, vamos a ver el grupo de los que no tienen temor de Dios, o en otras palabras, de los que se quejan constantemente. Miremos lo que dice el versículo 13. El versículo 13 nos dice: la palabra de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Ellos no se daban cuenta acerca de las palabras insolentes que le habían dicho al Señor. Ellos pensaban que estaba bien hablar de esa manera, que en ellos no estaba el mal, sino en Dios, como aquella persona que contesta pensando que está bien y que todos los demás están mal. Estos hombres insolentes una y otra vez contestaban de mala manera, creyendo que ellos están bien y que el único que está equivocado es Dios.
El Señor les había dicho: yo los he amado. Y ellos dijeron: ¿en qué nos has amado? El Señor les dijo: han menospreciado mi nombre. Y ellos respondieron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor, incluso ellos dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor les dijo: me han cansado con sus palabras. Y ellos dijeron: ¿en qué lo hemos cansado? En el mismo capítulo 2, estoy leyendo las preguntas que se encuentran dentro del capítulo 1 y el capítulo 2. Ellos también habían dicho: ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor los llamó a volver a sus caminos y ellos dijeron: ¿cómo hemos de volver si nunca nos hemos alejado de ti? El Señor les dijo: ustedes me han robado. Y el pueblo dijo: ¿en qué te hemos robado? Este grupo, hermanos, habla con arrogancia, con insolencia, con dureza contra el Señor, pero cuando son confrontados sobre sus palabras, ellos nuevamente, de una manera insolente, preguntan y dicen: ¿qué hemos hablado mal contra ti? ¿O qué hemos dicho mal contra ti? Nuevamente, como todas las veces anteriores, el Señor, con toda paciencia, con todo amor, lleno de gracia, va a responder a esta pregunta insolente con el fin de que ellos puedan darse cuenta que no están andando bien, que no están siguiendo la palabra de Dios, que no están cumpliendo con el pacto que Dios había hecho con ellos. Aunque ellos, hermanos, podrían haber pensado que Dios nunca los va a escuchar, que no sabe nada, entre la murmuración que ellos están teniendo entre el uno y el otro, ellos estaban quejando de Dios, pero Dios los había escuchado. Hermano, Dios lo sabe todo. Dios lo escucha todo. Si tú piensas que cuando te quejas, murmuras o hablas mal de una persona a solas, nadie te va a escuchar, te estás autoengañando. Porque hay alguien que lo sabe todo y que escucha todo, y ese es nuestro amado Señor. Él observa todo lo que pensamos o que decimos. Nada le es oculto a nuestro Señor, porque Él es todopoderoso. Él todo lo sabe. Y como este pueblo, hermanos, no tenía temor del Señor, estas personas hablaban con descaro, expresando sus quejas comunes, como si Dios fuera sordo o inexistente y que Él nunca iba a actuar. Y por eso el Señor ante ello les va a decir en el versículo 14: ustedes han dicho en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor? Fue tal el descaro, la insolencia de estos hombres, que fueron aún más lejos, porque el versículo 15, cuando nosotros leemos, dice que este pueblo le añade a esta queja: por eso ahora llamamos bienaventurados, dichosos, doblemente felices los que son soberbios. Porque no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Esa era la palabra del pueblo. Ellos pensaban que Dios no iba a actuar. Y por eso, hermano, veamos algunas características de este grupo que nosotros tenemos que evitar. En primer lugar, estas personas estaban menospreciando el servicio a Dios. Tenemos que recordar que el pueblo, o en ese momento cuando se encontraban, habían pasado 100 años desde que habían vuelto del cautiverio. Ya se había reconstruido el templo, ya estaban los muros. Ellos deberían de estar contentos, con gozo, deberían de estar sirviéndole a su Señor, pero en vez de eso nos topamos con que ellos están quejando, con que ellos están menospreciando el servicio a Dios, y ellos dicen, afirman: es vano servir a Dios, es inútil servir a Dios, no hay provecho en servir a Dios. Pero ¿por qué ellos se están quejando de esa manera? Porque ellos piensan que deben de recibir todas las bendiciones de Dios por su servicio, pero al ver que no ha llegado todavía, producto de que no se están cumpliendo las promesas del pacto que el Señor había hecho, o que todavía ellos se encontraban subyugados bajo el
régimen de Persia, o que tal vez todavía no veían cómo sus frutos prosperaban, ellos dicen, no, es en vano, no vemos ninguna bendición. Ellos se dicen, ¿qué beneficio me trae servirle a Dios? Yo podría estar haciendo otras cosas que me traerían beneficio. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Preferiría estar haciendo otras cosas que me van a traer más beneficio. Pero ese pensamiento sale de un corazón incrédulo, centrado en uno mismo. Uno de los pecados, hermanos, más comunes de los israelitas en el desierto fue su espíritu de quejarse, murmurar y murmurar contra Dios. Ellos preferían ser esclavos todavía en Egipto a ser libres. El Señor había hecho un hecho portentoso, habría abierto el mar, ellos habían pasado en seco, pero pasado 3 días, al no encontrar agua, empezaron a quejarse. Oh, el Señor nos ha traído al desierto para poder morir de sed. Encontraron aguas, pero estas estaban amargas. Y dijeron, oh no, Moisés, mira cómo está esta agua, vamos a tomar esa. En Egipto tomábamos agua dulce, tomábamos un agua buena. El Señor en su gracia habló con Moisés. Moisés tiró un árbol, el agua se convirtió en dulce. Pero después de haberle dado agua, cuando ellos llegan a otro lugar llamado Elín, donde se toparon con 70 palmeras y 12 fuentes de agua, el pueblo estaba tan contento, estaba tan feliz. Pero cuando salen de allá y vuelven al desierto, se topan con pasado un mes que ahora no tienen pan. Porque el pan que habían tenido cuando salieron de Egipto se les había acabado. ¿Y qué dijeron? El Señor nos ha traído para morirnos de hambre. El Señor quiere que nos muramos de hambre. Entonces nuevamente el Señor dice, ya Moisés, vamos a hacer esto. Dile al pueblo que yo a partir de mañana voy a mandar un pan que ellos no conocen. En otras palabras, el maná. Diariamente van a recoger este pan, pero van a recoger un gomer, la porción que ustedes necesitan por día. No van a guardar para mañana porque mañana va a llegar una nueva porción. ¿Qué hizo el pueblo? Guardó la porción para el día siguiente. Al día siguiente, cuando abrieron la tapa, estaba podrido, olía de una manera desagradable, con gusanos. Y el Señor también molesto, este pueblo incrédulo, ¿hasta cuándo? El Señor también les dijo, 6 días vas a recoger. El 6º día vas a recoger una doble porción, porque el 7º, el día de reposo, no va a haber maná. ¿Qué hizo el pueblo? Como siempre, incrédulo, algunos abrieron la puerta y miraron, ¿ha llegado maná? Uy, no ha llegado maná, el Señor ha dicho la verdad. Pero nuevamente no le creían al Señor. El Señor proveyó maná, pero luego dijeron, ya nos cansamos de este maná. En Egipto comíamos carne, bistec, a la parrilla, pero ahora acá no tenemos nada. El Señor, ¿qué hizo? Les mandó codornices y ellos rápidamente, con todo y sangre, empezaron a comer, y el Señor les llamó la atención y el pueblo nuevamente volvió a el Señor. Este pueblo, hermanos, nuevamente, día tras día, se quejaba y no le creía al Señor, salvo 2 hombres, Josué y Caleb, que cuando fueron a espiar la tierra prometida, fueron los únicos que le creyeron y dijeron, en el nombre del Señor, nosotros podemos conquistar esa tierra. Pero el pueblo no los escuchó, sino que escucharon a todos los demás, que tenían un corazón incrédulo y que no le creían al Señor. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que no es bueno, que no nos trae bendición al servir al Señor, que preferiríamos otras cosas antes de servir al Señor, o que estamos cansados de servirle al Señor, que en vez de mirar las cosas buenas, vemos que vienen problema tras problema, nosotros debemos de cambiar nuestra perspectiva y debemos de mirar a Cristo y recordar de que Dios sigue teniendo el control absoluto de todo, que nuestras vidas están en sus manos y que en su debido tiempo el Señor, que no es deudor de nadie, Él obrará. Ya lo hizo salvándonos y lo seguirá haciendo, o seguirá bendiciéndonos todos los días. Pero el Señor a veces, hermanos, cuando estamos en esas circunstancias, cuando servimos al Señor y vemos que hay problemas, dificultades, uno diría, pero ¿por qué me ocurre todo eso? Cuando leemos cómo el pueblo pasó, el Señor le dirá, yo los probé, para poder mirar cómo estaba su corazón, si me seguían a mí o más bien seguían a las cosas de este mundo. Amados hermanos,
tendríamos que preguntarnos, ¿quién sabe lo mejor para tu vida? ¿Tú mismo o Dios? Y si es Dios, ¿por qué no seguimos su palabra? ¿Por qué no obedecemos sus mandatos? ¿Por qué no nos sometemos a lo que el Señor dice en su palabra? No, lo que pasa es que el Señor a veces como que se demora y tengo que ayudarlo. No, el Señor no necesita de tu ayuda. Él sabe en qué momento va a orar, Él sabe en qué momento va a hacer las cosas, porque Dios es más sabio de nosotros. Hermanos, cuando vengan momentos en donde nosotros podríamos pensar que Dios no está con nosotros o que es malo por permitir algo que nos está pasando, debemos de recordar que Dios es fiel. Él es más sabio que nosotros, que sabe lo que nos conviene, que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y como dice Romanos 8:28, y que normalmente siempre nosotros decimos o proclamamos, todas las cosas terminan obrando para bien a los que le aman y han sido llamados conforme a su propósito. Miremos por un momento, hermanos, sin irte de Malaquías, a Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Nos dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, irreprensibles en medio de una generación torcida y perversa, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados hermanos, este pueblo que tenía un corazón incrédulo, este pueblo que decía en vano es servirle al Señor, este pueblo que no confiaba en la palabra del Señor, este pueblo, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que no es este grupo al que nosotros debemos de permanecer o pertenecer, sino que nosotros somos llamados a ser luz. Es como nosotros también hablamos con las personas que no conocen del Señor. Cuando hablamos con ellos, nos quejamos y decimos: hoy mira este gobierno cómo está atacando. O por ahí decimos: hoy mira ya el pollo terminó subiendo, uy, ¿qué va a ser de nuestras vidas? O terminamos quejando: uy, la inseguridad, ya ni es posible poder salir en la calle, uy, tengo temor de poder salir. O por ahí empiezas a decir: hoy mira estas personas que están a mi alrededor, oh no. Hermanos, nosotros somos llamados a ser luz, a poder hablar palabras de bendición, pero a veces más bien de nuestra boca terminan saliendo murmuraciones, quejas tras quejas, como un pueblo incrédulo que no conoce a Dios. En segundo lugar, tenemos que ver que estas personas tenían una actitud egocéntrica. Después de decir que es inútil, que no trae provecho, que es en vano servir al Señor, ellos continúan diciendo: ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? ¿Qué nos aporta o qué nos beneficia la palabra? Esta palabra, hermanos, beneficiar o provecho, tiene su término hebreo usualmente traducido como ganancia. O en otras palabras, estas personas esperaban su parte o porcentaje, como diría un comentarista. Como un gángster exigiría su parte por su trabajo sucio, pidiendo que le tiene que llegar su parte. Estas personas estaban quejando de que Dios no les había dado lo que les correspondía, y por eso ellos dicen: en vano es servir al Señor. ¿Qué provecho me da seguir su palabra? ¿Acaso recibo un beneficio? ¿Me va bien en la vida? Entonces, ¿qué estoy yendo bien? No me trae ningún provecho. En otras palabras, hermanos, ellos estaban diciendo, como algunas personas podrían decir: si no te aporta nada, ¿por qué hacerlo? Si la iglesia no satisface tus necesidades, déjalo. Mereces algo de felicidad. No puedes preocuparte por las necesidades de los demás. Dios te entiende. Tus necesidades son lo primero. ¿Para qué seguir sirviendo al Señor si no te trae beneficios? ¿O por qué vas a obedecer la palabra de Dios si otros son más bendecidos sin obedecerlos? ¿Por qué vas a seguir la iglesia? Mira cómo estás, mira cómo te va económicamente, mira cómo te va en salud. ¿Por eso vas a seguir en la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Mejor haz otra cosa que te beneficie. ¿La iglesia te paga? Mientras, más bien, ellos te sacan dinero. ¿Para qué vas a ir y seguir a un Dios que te reprime, que te dice no? ¿Para qué vas a ir? ¿Te trae un beneficio? No.
¿Has escuchado a algunas personas que por ahí tal vez te hayan dicho, o tal vez hemos sido parte de esas personas que hemos dicho a otras por ahí, pero luego hemos venido a los pies de Cristo y nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario, que en realidad hay mucha bendición cuando nosotros guardamos la palabra del Señor? Amados hermanos, aquellas palabras son de una persona que no conoce a Dios, que no sabe quién es Dios, que no ha experimentado quién es Dios, porque a pesar que podamos mirar cómo los demás puedan prosperar, sabemos que todo eso es pasajero, que nada de este mundo nosotros nos vamos a llevar y que Dios no es deudor de nadie. Nosotros obedecemos la palabra del Señor no porque el Señor va a tener que pagarnos, sino en gratitud por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque amamos al Señor, porque queremos conocerlo y porque sabemos que todo lo bueno que el Señor quiere para nosotros lo ha dejado en su palabra. Por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, hermanos, es que nosotros seguimos a nuestro amado Señor y Salvador. Podemos recordar las palabras de Pedro cuando le dijo al Señor allá en Marcos 10, del 28 al 31. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras juntos con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán primeros y muchos serán, y los últimos terminarán siendo primeros. Hermanos, ¿qué nos beneficia servir al Señor? La respuesta está en que el Señor nos da abundantes bendiciones, tanto en esta vida como en la eternidad. El Señor no ha prometido que no vamos a sufrir. El Señor no ha prometido que no vamos a enfermarnos. El Señor no ha prometido que no vamos a pasar por distintas circunstancias, sino que más bien el Señor nos ha dicho que vamos a sufrir como todo el mundo sufre, pero la diferencia es que el Señor está con nosotros y que nunca nos dejará y que nunca nos va a abandonar. Las personas egocéntricas, hermanos, las personas que están centradas en ellos mismos, que ven provecho en todo lo que hacen, en que buscan siempre un beneficio. Si limpio acá, ¿qué me van a dar? Si hago esto, ¿qué voy a recibir? Y si hago lo otro, ¿qué es lo que me van a dar? ¿Qué beneficio yo voy a terminar recibiendo si sirvo al Señor? Déjame decirte, hermano, que aquellas personas no van a durar por mucho tiempo sirviendo al Señor, porque solo piensan servir a ellos mismos, pensando que siempre se tiene que obtener algo por ello. Y nosotros, padres que tenemos hijos, tenemos que tener cuidado por ello, porque a veces nosotros empezamos a enseñarle eso a nuestros hijos. Si barres, vas a ver la televisión. Si haces tu tarea, vamos a ir al cine. Si tú haces esto, entonces te voy a dar esto de acá. ¿Está bien aquello? Los condicionamos. Ellos deberían de obedecer porque son nuestros hijos y porque tienen que obedecer. Pero no podemos condicionarlos, porque si no, siempre van a creer y pensar que cuando ellos hagan algo, siempre tienen que recibir, y se van a topar que no siempre va a ser así. En tercer lugar, tenemos que ver, hermanos, que estas personas habían perdido la motivación de vivir santamente. En este mismo versículo 14 de Malaquías, capítulo 3, nos dirá: ¿qué provecho hay en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Ellos estaban ayunando, se estaban humillando ante Dios, según las palabras de ellos, pero todo era externamente nada más, porque no lo hacían con un corazón de amor y devoción a Dios.
Dios. En su interior pensaban que de esa manera ellos podían agradar a Dios. Ellos pensaban que Dios iba a mirar cómo estaban exteriormente y se agradaría de ellos. Pero ellos habían olvidado que Dios lo sabe todo, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, que sabe la motivación que tenemos cuando nosotros hacemos las cosas. Nosotros podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Amados hermanos, nosotros también podemos caer en esta fachada de cierta religiosidad, pero interiormente no amar lo que hacemos por el Señor. Cuando tú te vas a Hechos capítulo 5 y ves este trágico escenario, cuando el pecado se va a tratar de insertar dentro de la iglesia con Ananías y Zafiro. Ellos pensaron que podían engañar a los demás. Esto es tanto lo que hemos vendido. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿has vendido en tanto? Entonces ellos: tú no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido al Señor. Y en ese momento fueron fulminados. Algunos de nosotros nos gustaría vivir en el tiempo de los Hechos, ¿no? Algunos dicen: sí, yo quisiera estar en la iglesia primitiva. Pero hermanos, si estuviéramos en la iglesia primitiva, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos muerto? Es una realidad, porque a veces simplemente hablamos por fuera, pero nuestro corazón no está de lleno al Señor. Amados hermanos, nosotros podemos caer en esta fachada, tratar de hacer algunas cosas, pero nuestro corazón no busca la santidad, sino que simplemente busca la aprobación de las personas, como lo hacían los fariseos. Nosotros debemos de entender que la motivación lo es todo cuando se trata de obedecer y servir al Señor. Podemos hacer las cosas, hermanos, podemos hacer muchísimas cosas, pero solamente por cumplir exteriormente. También podemos hacer las cosas que se manifiestan del interior al exterior, y eso tiene que hacer cuando la motivación es correcta y lo hacemos para nuestro amado Señor y Salvador. Hermano, ¿qué nos motiva el poder servir al Señor? ¿Qué nos motiva a poder vivir en santidad de nuestro Señor? Cuando nosotros miramos a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, nos topamos con una iglesia que era una iglesia activa, era una iglesia grande, era una iglesia en la cual se habían enviado misioneros para distintos lugares y se habían abierto muchas iglesias. Ellos tenían muchos programas, predicaban por aquí, predicaban por allá, grupo de varones, mujeres, escuela dominical, jóvenes. Tú entrabas a esta iglesia y decías: wow, esta iglesia es una iglesia enorme, es una iglesia que sí debe estar llena de la presencia del Señor. Pero el Señor les va a reprender y les va a decir: ustedes pueden tenerlo todo, pero han perdido su primer amor. Nosotros podemos hacer las cosas, pero si la motivación de nosotros no involucra el amor, la gratitud hacia nuestro Señor, simplemente estamos haciendo las cosas para poder agradar a los hombres, y eso no le agrada al Señor. El apóstol Pablo, él mismo había dicho que ahora para él era el vivir, era Cristo, decía. Y ahora lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo, su diario vivir y todo lo que hacía era Cristo, solamente Cristo. No le importaba lo que las personas puedan decir, lo que más a él importaba era lo que Cristo decía acerca de él. Este grupo, hermanos, al que estamos mirando, tenemos que evitarlos, porque ellos tienen una actitud egocéntrica, han perdido la motivación del amor como base a una vida santa, una vida piadosa para poder servir a nuestro amado Señor. Y en cuarto lugar, hermanos, tenemos que ver que estas personas se habían centrado en la aparente prosperidad de los malvados, pero habían perdido la perspectiva eterna. Muchos decían que servir a Dios es en vano, es inútil. Ellos llamaban bienaventurados, dichosos a los arrogantes. Si volvemos a leer juntos el versículo 15 de Malaquías 3, dice: por eso ahora
Llamamos bienaventurados, dichosos, doblemente felices a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. A juzgar por lo que ellos veían, no había recompensa por seguir a Dios, no había ganancia en guardarnos en santidad, no había ganancia en servir al Señor, no había ganancia en buscar el reino de Dios y su justicia. Ellos dejaron de mirar a Dios y empezaron a mirar a los hombres, empezaron a centrarse en las cosas materiales de este mundo, en la prosperidad de las personas que no tenían temor del Señor. Ellos pensaron que Dios no se daba cuenta, que Dios no iba a actuar. Ellos dejaron de confiar en Dios y se centraron más bien en las cosas de este mundo, pensando que eso es lo más valioso, que eso es eterno, cuando no lo es, cuando todo es pasajero, incluso nuestra vida es pasajero. El Señor ya les había dicho que va a juzgar pronto. Todos al final, hermanos, estaremos algún día ante el trono de Dios. Cuando los libros se abran, vamos a ser juzgados. Algunos porque han negado a Cristo, han rechazado a Cristo, y por ende les va a tocar el infierno o alejados de Dios por toda la eternidad. Mientras los que han seguido a Cristo se han arrepentido de sus pecados y Cristo es el Señor y Salvador, vida eterna para estar con Cristo por toda la eternidad. Hay un salmo. El Salmo 73 es de Asaf. Este salmo nos refleja acerca del pensamiento que estos hombres tenían. Porque Asaf comparó la prosperidad de los malvados con sus propias pruebas y él concluyó que seguía a Dios en vano. Esto le resultó problemático hasta que él mismo dice que entró al santuario de Dios, buscó a Dios, miró a Dios, se centró en Dios y allí consideró el fin de los malvados y la recompensa de los justos. El Salmo 73, el versículo 2 y 3, Asaf dijo: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El versículo 17 del mismo capítulo dice: hasta que entregue el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y el versículo 25 y 26, como clímax de lo que él está hablando, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hermanos, cuando el hombre se centra en las cosas de este mundo, pierde la perspectiva de la vida. Pierde el gozo, pierde la paz, pierde la esperanza. Y mi ejemplo siempre más claro es como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Mientras se enfocaba en Cristo, él podía estar en medio de las circunstancias. Pero cuando empezó a centrarse en las cosas de la vida, cuando él empezó a sentarse o centrarse en los problemas, en las circunstancias, en su enfermedad, entre otras cosas, él empezó a hundirse. Hasta que clamó y le pidió la ayuda al Señor, y el Señor vino, lo levantó, caminó junto con él en medio de los problemas hasta que llegaron a la barca y el Señor trajo una bonanza. Hermanos, nosotros debemos de centrarnos en el Señor y no en las cosas de este mundo. Ya el Señor lo dijo en Mateo capítulo 6, en tu casa lo puedes leer todo ese capítulo y te vas a dar cuenta que el Señor, el llamado es: busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dice: no te afanes, no te preocupes como los incrédulos que no conocen del Señor, que se preocupen en la comida, bebida, estatura, ¿qué va a ser de mi futuro? Mientras tú busca el reino de Dios. A este primer grupo, hermanos, los que no tenían temor del Señor, los que se paraban quejando, los que paraban murmurando, los que se habían centrado en las cosas de esta vida, en ellos mismos, es a quienes nosotros debemos de evitar. Pero hay un segundo grupo. Este segundo grupo, hermanos, es los que tenían temor a Dios, o en otras palabras, el remanente.
Este es el grupo, hermanos, que nosotros debemos de pertenecer. Probablemente eran la minoría en cuanto a número, pero Dios siempre tiene un remanente fiel que le sirve a pesar de las dificultades. Este grupo que sirven a Dios son llamados justos, mientras que el otro grupo son llamados malvados. Esto no significa que con servir a Dios, hermanos, no podamos ganar la etiqueta de justos. No podemos hacer nada, hermanos, para poder recomendarnos delante de Dios, porque nuestra justicia está imputada en Cristo Jesús. Todo lo de Cristo ahora es nuestro. Por eso somos santificados, por eso somos redimidos, por eso somos salvos, por eso somos coherederos con Cristo. Todo lo de Cristo ahora es nuestro. Él todo lo cargó en la cruz por nosotros para que ahora nosotros podamos disfrutarlo en Cristo. Por eso podemos tener una entrada directa delante del Padre. El Padre nos ve con los lentes de Cristo, nos llama santos, nos llama justos, escucha nuestras oraciones, responde a nuestras oraciones y nos sigue haciendo a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Pero también tenemos que ver algunas características de estos hombres que tienen temor del Señor. Lo primero que tenemos que ver es que estas personas temen a Dios y estiman su nombre por encima de las opiniones de los demás. Leamos el versículo 16 de este capítulo 3. Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Este versículo 16 enfatiza dos veces que había personas que tenían temor al Señor, y a la vez les añade que estas personas tenían una característica más. Dice que estiman su nombre. La palabra estimar, hermanos, significa meditar, considerar, por lo tanto, valorar algo. Esta palabra también nosotros la encontramos en Isaías 13:17 para describir a los medos, quienes no estiman, valoran la plata cuando invadieron Babilonia. En otras palabras, no se dejarían comprar con plata porque no la valoraban más que la victoria. En nuestro texto, hermanos, este grupo valoraba al Señor y su carácter, en otras palabras, su nombre, por encima de la opinión mayoritaria. Ellos no se dejaban llevar por la corriente dominante de su época, porque ponían sus ojos en Dios, en su majestad, le tenían temor. En esta señal de respeto, valoraban al Señor por encima de todo. Ellos no cedían ante la presión de los demás, porque conocían quién es Dios. Ellos se aferraban a las promesas del Señor, confiaban en el Señor, sabían que Dios es un Dios santo, santo, santo. Es por eso que ellos buscaban agradar a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían este temor apropiado a Dios, hermanos. Nos va a llevar a nosotros a odiar el mal, a alejarnos de él. Como Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Temer a Dios nos da la valentía para enfrentar incluso el pecado, incluso si a la gente, hermanos, no le gustamos por ello. Nosotros decimos: bueno, tú puedes tener una opinión, pero que yo no busco poder agradarte a ti, sino que busco agradar a mi Señor. Estos hombres que temen al Señor, que estiman su nombre, que valoran su nombre, son aquellas personas que tienen intimidad todos los días con su Señor, que buscan agradar a Dios, que buscan conocer a Dios, que buscan tener una relación viva, expectante con su Señor, que oran, meditan en su palabra y que no ceden ante la presión de la gente. ¿Por qué? Porque saben en quién han puesto su confianza. Pero a la vez también estas personas temerosas de Dios se dice que se animan mutuamente frente al mal que los rodea. El mismo versículo 16 nos dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros.
Esta palabra entonces nos da la pauta de que el versículo 15 lo conecta con el 16 para poder mostrarnos que cuando los malvados llamaron bienaventurados a los arrogantes, este grupo temeroso de Dios tuvieron que contrarrestar las malas palabras que las otras personas estaban hablando, y ellos se decían, debían de ser tan valientes para Dios como el otro grupo era tan valiente para el mal. Ellos lo hicieron reuniéndose y hablando. No se nos dice específicamente qué fue lo que se dijeron, pero probablemente se animaron mutuamente diciendo, no escuchen a estos burladores, no dejen de servir al Señor. Él recompensará a todos los que les sirven y juzgará a los malvados burladores. Amados hermanos, es por eso que es tan importante que tengamos comunión con creyentes que compartan la palabra del Señor, para poder mantenernos firmes contra las ideas erróneas que nos atacan en este mundo. Hermano, ¿a quién más escuchas tú? ¿Con quién conversas más? ¿Con quién dialogas más? Tal vez digas con tu amiga, tal vez digas con tu amigo, compañeros de trabajo. ¿Son cristianos? ¿Te edifican? ¿Hablan palabras que te edifican? ¿Empezamos a hablar las mismas palabras que ellos? ¿O rápidamente nosotros empezamos a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, nosotros necesitamos el poder tener comunión entre los unos con los otros. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿O para qué venimos a la iglesia? Hebreo nos dice que es para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, para poder edificarnos los unos a los otros en el amor al Señor. Nosotros venimos a la casa del Señor para poder hacer compañerismo, para poder compartir, para poder llevar las cargas los unos con los otros, para poder seguir hacia adelante. Si no compartimos con nuestros hermanos, ¿con quién vamos a compartir? ¿A quién les vamos a contar y decirle, hermano, ora por mí, por este problema que estoy pasando? ¿Quién me va a animar? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a alentar en medio de las dificultades? ¿Tu amigo que es incrédulo? Aunque Dios podría usarlo incluso para decirte, tú eres cristiano, anda a la iglesia, medita en la palabra del Señor. Dios puede usar a cualquiera. Pero la realidad es, hermanos, que tenemos que tener compañerismo los unos con los otros. Es por eso que Hebreos nos dice que en este estimularnos unos a otros y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cristo vuelve pronto o no, hermanos? Y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Entonces tenemos que seguir animándonos unos a otros mutuamente en el amor al Señor. Y tal vez por ahí dices, pero mi hermano no me cae muy bien. No, la Biblia no te dice si te cae bien o no te cae bien. La Biblia no te dice si tu hermano es gozoso o no es gozoso. La Biblia no te dice si tu hermano es callado o es hablador. La Biblia te dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, nada más. No te añade más cosas. El que coloca los más términos o los demás términos, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Nosotros somos los que agarramos y no queremos acercarnos al hermano porque pensamos que tal vez, ¿qué me va a enseñar o qué me va a edificar? Tú no sabes cómo ese hermano te puede bendecir grandemente. Dios usa a las personas conforme Él quiere usarlos. Y además, hermanos, en tercer lugar tenemos que ver que estas personas piadosas son especialmente notadas y cuidadas por Dios. Y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. La palabra hebrea traducida como prestó atención significa aguzar el oído, como lo hace un animal cuando oye algo y está atento. ¿Cuántos de nosotros tenemos un gato? Bueno, yo sí tengo un gato, adrede, no, bueno, algunos por ahí dicen que tienen 7, ya son mayores. ¿Tú has visto dormir alguna vez a un gato? Cuando un gato está durmiendo y tú piensas que está profundamente dormido, mientras tú estás hablando alguna cosa, su orejita empieza a moverse por un lado, por otro lado, porque está escuchando, está viendo qué es lo que ocurre a su alrededor. Como por ejemplo mi gato, o sea, cuando no tiene comida y está durmiendo y sabe que yo he llegado, rápidamente escucha la bolsa y ¡boom!
se despertó, va por su comida porque está atento, está presto a poder atender. Esta palabra oír, hermanos, significa inclinarse para no perderse ni una palabra, para estar escuchando ahí cerca para que no se le escape ninguna de esas palabras. En otras palabras, nos dice que Dios escucha, que está atento, lo sabe todo, nada le es oculto. No podemos mentirle al Señor. Nuestro Señor escuchó lo que hablaban los que temían al Señor. Le agradó la conversación de seguir avanzando en sus caminos. Cuán importante, hermanos, es tener conversaciones que nos edifiquen, conversaciones que nos ayuden a seguir perseverando en la fe. Dios está escuchando lo que su pueblo habla y no solo escucha, sino también las tiene registradas. Dios escucha y recuerda todo lo que dicen todos en todo momento. Pero quiero, hermano, que notes la cuidadosa atención de Dios aquí. Él ve, Él oye, Él se preocupa. Este ha sido un tema largo, hermanos, del libro de Malaquías, donde Dios ve y en última instancia juzga el comportamiento tanto de los que temen como de los que no. Él presta atención y espera que nosotros también, así como Él presta atención, nosotros también le prestemos atención al Señor. Y por eso en los últimos versículos del 17 al 18, para ir terminando, nos dicen: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios promete que serán suyos el día que prepare su propia posesión o tesoro. Los perdonará cuando juzgue la tierra como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Es de esta forma que Dios le asegura a su pueblo en Cristo que Él escucha y toma nota de lo que el mundo pasa por alto o desprecia. El mundo se fija en los poderosos, en los ricos, en famosos, y Dios se fija en los que le temen y le sirven por amor. Ellos son su tesoro especial en Cristo, y por eso no debemos desesperarnos ante la aparente prosperidad de los malvados, ni ante nuestras propias pruebas, hermanos. Cuando Dios juzgue la tierra, la línea entre los justos y los malvados, entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven, va a ser muy clara. Los hombres han dicho en el versículo 14 que es en vano servir a Dios, que Él no juzga a los malvados, y Dios dice que Él juzgará a los malvados. Dios juzgará a todos los hombres, y cuando lo haga, hermanos, a cada uno dará conforme a sus obras. Ahí ocurrirá nuestra salvación, donde se hará plena, donde se hará vigente. Nosotros debimos haber recibido todo el castigo, toda la ira de Dios, pero en ese momento, cuando se nos llame, el Señor dirá: su cuenta está saldada. Allá en la cruz del Calvario, entra en el gozo de tu Padre. Mientras que los malvados, por más que se van a postrar y van a reconocer que Jesucristo es el Señor, a ellos les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y será la condenación allá en el infierno, donde será el lloro y crujir de dientes. Hay dos grupos: los que tienen temor de Dios, los que le sirven a pesar de que las personas pueden hablar o decir. Ellos conocen al Señor, ellos sirven a su Señor, ellos prestan atención al Señor. Pero tenemos el otro grupo que se queja, murmura, dice que es en vano, es inútil servir al Señor. Mira cómo los demás prosperan, no hacen nada y parecería que todo les va mejor. Yo también quiero ser como ellos. Podríamos caer en ese grupo, hermanos. Como permíteme terminar con esta historia acerca de un misionero. Una pareja de misioneros de una edad muy avanzada que había servido durante muchos años en África, regresaba allá a los Estados Unidos para jubilarse. Se sentían desanimados, derrotados y asustados. Su salud estaba quebrantada y no tenían pensión de jubilación.
Al llegar al muelle para embarcar, descubrieron que estaban reservados en el mismo barco que un presidente llamado Theodore Roosevelt, quien regresaba de una cacería mayor. Nadie les prestó atención a ellos, pero observaron la fanfarria mientras llegaba el presidente. Una banda tocaba y la multitud saludaba y se esforzaba por ver a este presidente. A medida que el barco cruzaba el Atlántico, la depresión del anciano se acentuaba. Le dijo a su esposa: algo anda mal. ¿Por qué hemos dedicado nuestras vidas al servicio fiel de Dios en África durante todos estos años y sin embargo nadie se preocupa por nosotros? Este hombre regresa de una expedición de caza y todos acuden a verlo. No me parece justo. Su esposa intentó consolarlo, pero él no podía salir de la depresión. Al atracar el barco en los Estados Unidos, más bandas tocaban y más gente venía a saludar al presidente. Había muchos dignatarios allí. Los periódicos habían llegado para publicar la noticia en primera plana que el presidente estaba volviendo de esta cacería, pero nadie se fijó en los misioneros. Así que los misioneros se escabulleron del barco, se fueron a buscar un apartamento barato. Esa noche el ánimo del hombre se quebró. Sintió que Dios los había abandonado y se volvió a quejar con su esposa. No tenemos a nadie que nos ayude ni a dónde ir. ¿Por qué Dios no ha suplido nuestras necesidades? Su esposa sabiamente respondió: ¿por qué no vas a la habitación y hablas con el Señor sobre todo esto? Un rato después salió del dormitorio, pero su rostro era diferente. Ahora estaba feliz. Su esposa le preguntó qué había pasado y él le dijo: entré y le conté todo al Señor. Le dije que no era justo. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió una bienvenida tan maravillosa, pero nadie nos recibió al regresar. ¿Y sabes?, le dijo el esposo, al terminar fue como si el Señor me pusiera la mano en mi hombro y me dijera simplemente: hijo mío, todavía no has llegado a casa. Hermanos, nuestra casa no es aquí en la tierra, nuestra casa está allá. Todo lo que nosotros hagamos, si el mundo no nos reconoce, si la iglesia no te reconoce tu servicio, si los hermanos no son agradecidos con tu servicio, hay alguien que sí lo es, y es Él. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, en esta mañana nos hablas por medio de tu palabra. Este pueblo que se había centrado en las cosas de este mundo, este pueblo que miraba cómo los malvados prosperaban, este pueblo que se centraba en sus circunstancias, en sus problemas, en todo, en ellos mismos, se quejaron, cuestionaron, murmuraron y encima, Señor, dijeron que tú no prestabas atención. Señor, ¿cuántas veces nos hemos parecido a estos hombres? Nos hemos quejado, Señor, a veces porque tenemos que hacerlo solos, porque solamente nosotros y no los demás, porque no otros vienen y sirven. Quisiera que otros también sirvieran como yo sirvo. Y, Señor, a veces nuestro corazón cambió la motivación que era la gratitud hacia ti por esperar una atención de ese hombre. Es como este misionero, Señor, que se quejó, porque nadie vino a recibirlo. Pero como tú, Señor, que eres tan sabio, es porque él todavía no había llegado a casa. Ayúdanos a comprender, Señor, que vale la pena servirte. Ayúdanos a entender, Señor, que vale la pena vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor,
a poder entender que vale la pena vivir y guardarnos en santidad. Que vale la pena, Señor, caminar ante un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que es fiel, un Dios que es justo y verdadero, un Dios que sabe lo mejor para nosotros. Señor, perdónanos, porque a veces pensamos que somos más sabios que tú. Pensamos que merecemos, Señor, muchísimas cosas por lo que hacemos, cuando ya tú todo nos los has dado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde todas tus promesas, Señor, son sí en Cristo para nuestra vida. Pero a veces, Señor, nuestro orgullo nos ciega y no nos deja ver todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a desgastarnos por tu causa, a poder salir, Señor, de nuestro diario caminar y vivir, y poder seguir testificando de ti, Señor, de que tú vuelves pronto, de que tú eres fiel, de que tú eres un Dios que sigue dando gozo, paz, esperanza a un mundo perdido, Señor, y que nos has dado la responsabilidad, la misión de poder compartir las buenas nuevas con las demás personas, de poder decir confiadamente que el Dios que nos ayudó en el pasado es el mismo Dios que nos ayuda en el presente, es el mismo Dios que nos ayudará en el futuro. Que tú eres un Dios justo y verdadero, y que todo lo sabes, Señor, y así nos critiquen, murmuren y digan muchas cosas de nosotros, así nos dejen solos, Señor. Sabemos que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos vas a abandonar, que siempre estarás con nosotros, que siempre estarás caminando en nuestra mano diciéndonos que no debemos de temer porque tú estás de nuestro lado. Y si tú estás de nuestro lado, Señor, entonces ¿quién contra nosotros? Señor, ayúdanos a comprender que eres un Dios soberano, que tiene el control absoluto de todo, y que incluso, Señor, en esa soberanía y cuidado, tienes cuidado o contado todos nuestros cabellos, diciéndonos, Señor, que tú sabes mejor lo que nos conviene y sabes lo más profundo de nosotros. A ti no podemos engañarte, Señor. Somos libros abiertos delante de ti. Y, Señor, inclina nuestro corazón a tus estatutos, y que podamos ser de este grupo de que te tiene temor, de que quiere exaltar tu nombre, Señor, de que busca agradarte a ti, no a los hombres, de que conversa con sus hermanos y busca edificar antes que maltratar y dañar. Señor, ayúdanos a poder entender que tú tienes reservado algo mejor para nosotros, y que cuando llegues tú otra vez y estemos contigo por la eternidad, Señor, todo, absolutamente todo lo que tú has dicho en tu palabra, lo terminarás y se hará realidad, y estaremos contigo, Señor, donde ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque estaremos contigo por siempre y para siempre. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, y gracias porque sigues tratando nuestras vidas, porque tú nunca te cansas, porque tú eres fiel. El que comenzó esa buena obra en nuestras vidas, la perfeccionarás y la terminarás hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén.